Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Encuentro Sentido Podcast. Este espacio es para explorar la salud mental, la psicología y el poder de la arte terapia para transformar nuestra vida. Soy Andrés, soy psicólogo, artista y arteterapeuta. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy especial que ha marcado mi vida personal y profesional. Antes de contarles sobre los talleres que yo empecé a hacer hace más de un año con alumnos de intercambio y extranjeros, eh, quiero hacer una pequeña introducción sobre qué es el arte terapia, cómo funciona y qué es la terapia de artes expresivas desarrollada por Natalie Rogers y su técnica de conexión creativa. Entonces, siguiendo un poco con la historia de quién soy, cómo hice para fusionar mis tres pasiones, ¿no? Que son la psicología, el arte y también el inglés. Algo también curioso de mí es que en algún punto, cuando empecé mi vida laboral, yo me puse el objetivo de tener trabajos que se desarrollen en inglés. En mi currículum hay varios trabajos donde yo me desempeño en inglés. Entonces, uno de mis sueños uno de mis tantos sueños fue hacer talleres de arte terapia y de artes expresivas en inglés, cosa que empecé a hacer hace más de un año y de lo que les quiero contar el día de hoy. Eh, entonces voy a contarles una pequeña definición, una pequeña explicación de lo que es el arte terapia. Es básicamente una disciplina que integra el proceso creativo con la psicoterapia. Utiliza medios artísticos como la pintura, la danza, el teatro o la escritura para facilitar la expresión emocional, la exploración personal y la sanación. A mí me gusta hacer una pequeña diferencia porque arte terapia es algo bastante amplio, bastante general, por así decirlo, ¿no? Uno piensa en arte terapia y piensa en dibujo, pintura, pero la arte terapia no solamente se ciñe al arte visual, al arte plástico, sino que se expande a distintos tipos de arte, que puede ser arte escénico, musicoterapia, puede ser títeres, puede ser el uso de las sombras, el uso del arte plástico como la arcilla, el esculpido, el hacer esculturas. Entonces, cualquier técnica artística, cualquier estilo de arte en donde se ve involucrado un proceso creativo, se puede transformar y adaptar para el trabajo y volverse arte terapia. Entonces existe, por así decirlo, dentro de la historia de la arte terapia en Estados Unidos, cerca de los 1970, hay ciertas precursoras que empezaron a hacer trabajo de arte con niños, trabajo de arte con personas con condiciones psiquiátricas, trastornos mentales, en donde se dieron cuenta de el poder curativo, el poder sanador que tenía el arte terapia en este público, ¿no? Tanto como para los infantes, como los niños, personas en pleno desarrollo, como para personas en estado de evolución de sus condiciones, en estado de desarrollo de sus condiciones psíquicas, psicológicas y mentales. Entonces, básicamente la arte terapia integra el proceso creativo con la psicoterapia, con el trabajo terapéutico. Y no solamente puede ser pintura, dibujo, puede ser danza, puede ser teatro, puede ser escritura, ¿no? Para facilitar esta expresividad, para facilitar que la persona exprese no solamente con la palabra, sino con todo el cuerpo, básicamente, con la voz también. Entonces, volviendo a Natalie Rogers, esta forma de terapia ella la fundamenta desde el enfoque humanista. Entonces el enfoque humanista tiene ciertos principios que promueven un espacio libre de juicios, donde la persona puede reconectarse con su mundo interno y liberar bloqueos psíquicos a través del arte. Entonces, algunos de estos principios indican que la persona tiene que estar dentro de un
entorno seguro, la persona tiene que estar sintiéndose cómoda de poder expresar distintas problemáticas, pero no solamente desde la palabra, insisto, la persona tiene que encontrar su propia manera, su propio estilo de poder expresar lo que quiere decir, lo que tiene en la mente y lo que tiene eufemísticamente en el corazón o la parte emocional, ¿no? Porque para mí, por decir cualquier cosa, el rojo puede ser emoción, pasión, y para otra persona el rojo puede tener una connotación totalmente distinta, porque lo que importa acá dentro del enfoque humanista es la experiencia subjetiva, ¿no? Y así vamos a ir soltando algunos otros datos eh, sobre la importancia del enfoque humanista y de la subjetividad. Lo más importante dentro de una arte terapia de enfoque humanista es la experiencia de la persona. La persona da el significado, no interpretamos. La persona siempre es la que guía y es lo más importante el significado, el valor de experiencia subjetiva que le da el consultante, el paciente, la persona, el participante. Entonces ahora vamos a explicar algunos enfoques de cómo funciona el arte terapia, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Desde una perspectiva psíquica, la arte terapia permite poner en movimiento aspectos inconscientes que muchas veces no pueden expresarse verbalmente. En un plano neurológico, el acto de crear estimula áreas cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria y la percepción, facilitando la integración entre hemisferios cerebrales y promoviendo estados de relajación y regulación emocional. Entonces tenemos un plano psíquico donde básicamente exploramos el inconsciente, exploramos el subconsciente, toda la connotación de significantes y significados que le pone la persona a su historia personal y a lo que desea contar. No podemos forzar a la persona a que diga algo que no quiere decir. Por eso es importante no interpretar al momento y tener bastante paciencia, valga la redundancia, para que la persona pueda encontrar y encajar la pieza que falta o la pieza que está buscando para que pueda lograrse ese darse cuenta de, por esto me estaba sintiendo así, por esto estaba pensando estas cosas o estaba expresándome de esta manera. Dentro de un plano neurológico se estimulan distintas áreas cerebrales, se interconectan y se entrelazan, se genera más sinapsis, se desarrolla la neuroplasticidad al tener distintos estímulos de distintos tipos de arte, y hablaremos un poco de cómo se entrelazan las experiencias artísticas, pero a nivel neurológico ejercitamos esta regulación del sistema nervioso y ejercitamos la neuroplasticidad, muy importante para el desarrollo y la evolución de distintos procesos psicológicos. Entonces, siguiendo con el programa, en lo subjetivo, el proceso creativo favorece la elaboración simbólica de experiencias y permite resignificar vivencias pasadas y potencia la capacidad de agencia sobre la propia vida. Esto me hace recordar a mi profe de danza, improvisación, freestyle. Él decía, agénciate, hazte cargo, hazte responsable, ¿no? Dentro de lo subjetivo, resignificar experiencias pasadas, potenciando la habilidad para desarrollar responsabilidad, para desarrollar esta capacidad de agencia sobre la propia experiencia, sobre el propio dolor, sobre el desarrollo de la resiliencia. Y bien, Natalie Rogers era la hija del reconocido psicólogo humanista Carl Rogers. Ella desarrolló la terapia de artes expresivas gracias al enfoque terapéutico que tenía su padre, Carl Rogers, el enfoque humanista, ¿no? La terapia de artes expresivas como una forma de integración entre diversas disciplinas artísticas para fomentar el crecimiento personal y la sanación. Este enfoque se basa en la idea de que todas las personas tienen un potencial creativo innato que puede ser utilizado para la autoexploración y el bienestar emocional. Volviendo al enfoque humanista, hay ciertos principios
¿no? Como la tendencia actualizante que propone Carl Rogers. Todos los seres vivos tenemos una tendencia a, a lo bien, ¿no? No sé cómo explicarlo de otra manera, pero tenemos una tendencia positiva que se retroalimenta continuamente para un desarrollo óptimo de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, ¿no? La tendencia actualizante se trata sobre eso, sobre que dentro de nosotros tenemos una capacidad innata que siempre nos está desarrollando hacia lo positivo, hacia lo óptimo. Y este es uno de los principios de la de eh, la tendencia actualizante como la aceptación positiva e incondicional. Aceptación positiva e incondicional quiere decir aceptar a la otra persona, al paciente, al consultante, como un ser bueno, porque naturalmente tiene esta habilidad innata que la apunta o que la direcciona hacia el desarrollo óptimo. La técnica de conexión creativa es un proceso en el que se combinan diferentes formas de expresión, como la pintura, la escritura, la danza y la música, en un flujo continuo. A través de esta integración las personas pueden explorar su mundo interior de manera libre y sin juicios, permitiendo que emerjan emociones, recuerdos y pensamientos de una manera profunda y significativa. Entonces, esta es la explicación de cómo funciona la conexión creativa. Es como cuando me preguntan qué es arte terapia y les doy la misma explicación y no es lo mismo explicarle a una persona qué es. Es como que te digan, ¿y qué tal estuvo tal película? Y lo vas a decir, genial. Le cuentas la historia y no es lo mismo a vivir la experiencia en carne propia, ¿no? Entonces yo te puedo decir, eh, es un proceso que combina diferentes artes, pintura, escritura, danza, en un flujo continuo para que emerjan emociones, recuerdos y pensamientos. Esa es la explicación, estoy desarrollando lo que significa, pero vivirlo en carne propia, pasar la experiencia a través del cuerpo, es una experiencia única y completamente distinta a, a explicar lo que es arte terapia, lo que es conexión creativa. Entonces, invito a toda la comunidad a cualquiera de mis talleres, a cualquiera de mis sesiones, las personas interesadas en que quieran conocer un poco de, qué, de cómo funciona el proceso de conexión creativa, de cómo te puede ayudar a ti a encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera te has hecho, los invito. Estoy con la agenda abierta para ustedes. Entonces, lo que propone Natalie Rogers es esta técnica de conexión creativa que entrelaza distintos tipos de artes en un flujo continuo para que dentro de un ambiente cómodo, seguro y sin juicios, se permita a la persona expresar emociones, que emerjan emociones, recuerdos, pensamientos de manera profunda y significativa, para que la persona pueda procesar información, procesar sus experiencias, el trauma, procesar crisis vitales y pueda darle un significado distinto y ayudarle a sanar en última instancia. Entonces, con este preámbulo quiero comenzar a contarles un poco de la experiencia que he estado teniendo hace más de un año con los talleres de artes expresivas para alumnos de intercambio, estudiantes del extranjero, de distintos países y gente extranjera, nómadas digitales, que decían, un taller de artes expresivas, ¿qué es esto? Vamos a ver qué onda. Entonces hace más de un año comencé a generar estos grupos de arte terapia en Buenos Aires, con gente de distintas partes del mundo. Y llegaban con otras culturas, otras formas de expresarse y con experiencias diversas en relación a su cuerpo, en relación al arte, a la danza, al dibujo. Fue un camino fascinante de exploración y descubrimiento tanto para ellos como para mí. A mí me encanta empezar un taller de artes expresivas de arte terapia y ver a las personas cómo llegan y cómo se van. Es lo máximo cómo cambia el tono de su cuerpo, cómo cambia la sonrisa, la mirada, la apertura de las personas cuando llegan a mis talleres.
Y obviamente es gente que ya tiene cierto tipo de experiencia eh, con la vida, llamémoslo así. Gente que tiene ganas de explorar y compartir con otras personas, con otros humanos sensibles al arte, con otros humanos que se dejan expresar y se dejan sentir, y que tienen la necesidad de compartir, ¿no? Y de generar un grupo. Y eso también les voy a contar cuáles fueron como mis descubrimientos al generar estos talleres, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen estas personas en común, que los llama y que los invitan a estas experiencias de arte terapia, ¿no? Entonces, al inicio de los encuentros, siempre me gusta preguntar, ¿por qué viniste el día de hoy? ¿No? Como, ¿qué te trajo? ¿Qué te hizo venir aquí, ¿no? Y es hermoso ver cada respuesta, cómo abre una ventana de la historia de la persona. Muchos decían, porque hago arte, soy artista, me gusta el arte, porque me gusta la danza, porque practico yoga, porque suelo conectar con el dibujo, porque soy cantante. Entonces cada uno traía su pedacito de mundo y lo hacía parte de algo más grande. Cada respuesta ampliaba un poco más el espectro de quienes participaban en estos talleres: estudiantes de intercambio, inmigrantes, nómadas digitales, personas que estaban de paso, de viaje, de vacaciones, o personas que ya vivían en Buenos Aires, pero buscaban algo más, un espacio de expresión y conexión. Entonces, quiero contar qué cosas descubrí en estos espacios, ¿no? Con el pasar de estos talleres entre los bailes, la danza, el movimiento, risas, creatividad, momentos de alegría, momentos de sensibilidad, de conexión emocional, o momentos hasta incómodos, momentos de introspección, fui descubriendo tres aspectos que le voy a compartir de lo muchos que descubrí, pero estos son los principales, ¿no? Que se repetían en todas las personas que asistían, ¿no? Primero de ellos, el desarrollo de la identidad, ¿no? La conexión con la identidad. Estas personas llegaban a un espacio y se reconocían como creativas, como sensibles, como seres con una necesidad profunda de expresión, ¿no? Muchas de las veces era gente que decía, yo soy intérprete de danza contemporánea, pero que no se dedicaba a eso, ¿no? Eran personas que estaban en constante búsqueda de estos espacios donde poder continuar desarrollándose de forma artística, pero ya no desde un espacio estético, ¿no? Porque esta persona dejó de hacer danza por un tiempo, había estudiado toda su vida escolar en una escuela donde le daban un título como danzante interpretativa, de danza clásica, de danza contemporánea. En este taller, esta persona hizo un dibujo que tituló Bailamos en tono de pregunta. Y al momento en el que me empieza a contar la historia o la inspiración de dónde viene este dibujo, empieza a emocionarse y empieza a llorar, empieza a conectar con su emocionalidad, con la vulnerabilidad, y darse cuenta de que hacía mucho tiempo de que no conectaba con sus compañeros de baile, con sus compañeros de danza del colegio, de la época del colegio. Me dijo en ese momento que hace mucho tiempo que no visitaba su escuela y que extrañaba el lenguaje de ese pequeño grupo de personas dentro de la escuela, donde me decía que todos te saludaban bailando, todos te hablaban bailando. Su lenguaje era la danza. Y de esa forma conectaban, de esa forma se expresaban y de esa forma se comunicaban. Y a mí me parecía fascinante, fascinante cómo esta chica se pudo dar cuenta de, una vez más, de lo importante que era para ella conectar con la danza, y no solamente ella, sino conectar con otros a través de la danza. Eso era para mí con lo que me quedo de ese taller, ¿no? En muchos de los casos de estos talleres, para algunas personas era la primera vez que aceptaban y abrazaban esa sensibilidad como una fortaleza y no como una debilidad. Acá hay todo un debate
de prejuicios, de la vulnerabilidad, la evitación del dolor, de la conexión emocional, de por qué huimos de la conexión con nuestra vulnerabilidad, por qué le tenemos miedo. Es natural, ¿ok? Es natural evitar el dolor. Y ahí podemos hablar de distintas condiciones, trastornos de personalidad, consumo de sustancias, conductas de riesgo, autolesión. O sea, hay tanto que hablar de esto, de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza y no como una debilidad. Es un medio de expresión, es nuestra propia experiencia y un llamado a poder conectar con la vulnerabilidad y conectar con nuestra habilidad para sanar. Ahí lo vamos a dejar. Segundo dato curioso de los talleres, segunda característica, segundo descubrimiento, la necesidad de conexión y cohesión grupal, la necesidad de conectar con otros, ¿no? Muchas de las personas llegaban solas como para conocer gente extraña, cosa que es algo muy característico de acá de Buenos Aires. Hay tantos extranjeros que buscan conectar, buscan contar su historia, buscan un grupo, buscan su tribu, ¿no? Y a mí me encanta ser la persona que creó el espacio y que guió el espacio para que se genere esta sinergia de conexiones, ¿no? Querían compartir su amor por el arte, ¿no? A través de la arte terapia encontraban un espacio donde podían sentirse parte de algo, donde se creaban lazos genuinos basados en la expresión y la creatividad compartida. Entonces, el arte terapia es también una invitación a conectar, no solamente contigo mismo y con tu introspección y con tu mundo interno, con tus emociones, sino también de reflejarse en el otro y ver qué tenemos en común o ver cuáles son nuestras diferencias, pero el arte terapia básicamente es un proceso de constante aprendizaje, de retroalimentación y de darnos cuenta, ¿no? De cómo llegamos, quiénes somos, quién soy con el otro, cómo me relaciono con el otro. También sirve para desarrollar habilidades sociales, para poder perderle el miedo a conectar con otros, perderle el miedo al error. O sea, en un espacio de arte terapia nadie te va a obligar a que hagas algo que no quieres. O sea, tú estás ahí porque quieres y porque estás ahí para dar lo que tienes, para trabajar con lo que tenemos. Me encanta esta frase. Trabajamos con lo que tenemos, en el momento, en la disposición, en la oportunidad, aquí y ahora. Tercer descubrimiento, la búsqueda de un espacio seguro para expresarse. Un espacio donde podían contar su historia sin miedo, donde podían compartir lo que estaban viviendo en ese momento sin sentirse juzgados. Un lugar donde podían ser simplemente ellos y ellas, sin máscaras ni expectativas. Entonces, esto refuerza la idea de que el arte es un espacio para expresarnos. Como digo, eh, dentro de la arteterapia nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras. Vas a hacer cosas, vas a expresarte con el color, con el movimiento, con la música, con el silencio y con la pausa. Te vas a conectar con eso desde donde tú te encuentres, desde lo que tú tienes para dar en ese momento, con la iniciativa con la que llegaste. Y es un ver qué pasa, ¿me entiendes? La gente se sorprende mucho de cómo llegan y cómo se van, ¿no? De qué es lo que tienen para dar en ese momento. Es una invitación a compartir, a conectar con el otro, porque lo que nos hace humanos es el deseo de conexión, ¿no? Con el otro. Y bien, esta experiencia me ha demostrado que el arte y la creatividad son lenguajes universales. No importa dónde estamos, a dónde venimos, de dónde venimos o a dónde vamos, cuál sea nuestro idioma o nuestra historia de vida, todos tenemos dentro de nosotros el deseo de expresarnos y de conectar con otros.
Si alguna vez has sentido la necesidad de explorar tu creatividad, de encontrarte con otros, presencial o virtual, a través del arte, te invito nuevamente a los espacios que comparto de arte terapia, de artes expresivas, con temáticas en relación a la salud mental, al cuerpo, a las raíces, a la identidad, a la autoestima, a la gestión emocional, también con temas de propósito y sentido de vida para personas que están en un momento de confusión en relación a sus metas, a sus objetivos de vida, que están pasando por crisis vitales. Te invito a que te permitas vivir la experiencia de expresarte libremente, de la manera en la que tú quieras. Muchas gracias por escuchar este episodio de Encuentro Sentido Podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo y sígueme en Instagram como encuentro-sentido-arteterapia y en TikTok psi.bernardo. Nos vemos en el próximo episodio.